Hola Jimena, bienvenida a la familia del Pasquino. Hola Luis, a ti no te voy a saludar. Me has metido en un jaleo espectacular. O sea, vamos a ver. Me acabo de escapar del gulag por pelos y ya quieres que me metan en otro gulag. Para los que no hayáis visto el anterior Pasquino, tenéis que verlo. Suscribíos, por favor, si os gusta lo que hacemos, si os gusta el debate cultural, artístico, sobre arte, sobre museos, sobre patrimonio, apoyadnos suscribiéndoos. En el pasquino anterior de Luis me plantea una pregunta y yo voy a entrar directamente en ella. Hemos estado hablando sobre expolio artístico, sobre obras que no están en su lugar de origen, sobre obras que deberían volver a su lugar de origen, y Luis me ha hecho una pregunta que no es que sea incómoda, es que directamente es una pregunta un poco kamikaze. Si yo respondo soy un poco kamikaze. Luis me pregunta, ¿qué obra de un museo español yo considero que debería volver a su lugar de origen? Me pone ahí ya, no es la trampa, ¿eh? Esta es la trampa que le ponían el correcaminos al coyote, literalmente, para que me caiga ahí y solo se vea una nube de polvo. Pero me voy a tirar a la piscina, aunque no haya agua, y no solo eso, sino que voy a decir dos. Me voy a meter en dos jardines diferentes. Aclaro que he elegido deliberadamente dos obras de arte que actualmente están en un estado bastante claro. Una de ellas hay una sentencia judicial que dice, en firme, que el gobierno español es el legítimo propietario de esa obra, y en la otra hay un periplo judicial que se ha iniciado pues hace más de una década y que actualmente está en vía muerta. O sea que no voy a escoger ejemplos que sean muy delicados, sino ejemplos donde a priori el Estado español tiene razón en tener las obras en su poder. ¿Por qué elijo estos dos ejemplos? Porque creo que a veces la ética debe ir más allá de la ley. Es decir, que en estos dos casos que os voy a mencionar, creo que la ética juega más y que una concordia o una buena relación de buena vecindad con otras instituciones, con otros países, con otros propietarios artísticos, puede ser un valor. El primer ejemplo es el cuadro de Pissarro del Museo Thyssen. Si no conocéis este caso, es un caso que fue en su momento muy conocido. Es un cuadro, es una vista de la Rue Saint-Honoré de París, de 1897. Es un cuadro que perteneció a la familia Cassirer, pero fue expoliado por los nazis en 1939. Luego en el 43 fue vendido, cambió varias veces de manos y en los años 70 llega a manos del barón Thyssen, que era uno de los mejores coleccionistas de arte del mundo. En el 76 el barón Thyssen compra este cuadro. Cuando el barón Thyssen compra este cuadro, la sentencia ya dice que el cuadro no era trigo limpio. Es decir, que una persona con la experiencia del barón en el mercado de arte debía entender que aquello era sospechoso. Seguramente tenía que haberlo entendido. En todo caso, el barón Thyssen lo compra y 20 años después, prácticamente, en el 93, el Estado español se hace con toda la colección Thyssen que lleva ese cuadro en medio. El Pissarro es un cuadro importante de la colección Thyssen, muy importante, porque es una obra importante de este artista y que además da una visión más completa a lo que es la pintura francesa del 19 que tiene esa colección. Hay que recordar que el Museo Thyssen es uno de sus puntos fuertes, precisamente el impresionismo, la pintura francesa del 19, que es un arte que no está tan bien representado en museos españoles como otras etapas históricas. En el año 2001, Claude Cassirer, el heredero de esta familia, empieza una batalla judicial que acaba resuelta en favor del Estado español. Básicamente lo que dice el tribunal que sentencia es que aplicando la ley las cosas están en orden. Es decir, el Estado español adquirió todo el lote de la familia Thyssen de buena fe, entendiendo que todo estaba en regla, y resulta que había algún cuadro, como este cuadro en concreto, que no estaba tan en regla o no estaba todo tan claro. Pero el responsable no es el Estado español. Además hay que tener en cuenta que atrás hubo unas ciertas compensaciones, porque la familia propietaria ya recibió en su día una compensación del Estado alemán, porque pensaban que el cuadro se había perdido en la Segunda Guerra Mundial. La compensación fue pagada, y muchos años después de cobrar esa compensación, al final la familia reclama el cuadro porque lo quiere de vuelta. Aunque todo está en orden y el cuadro es del Thyssen, y eso lo quiero dejar muy claro, el cuadro es legítimamente del Museo Thyssen, yo creo que es un ejemplo de una obra de arte que podría volver a sus propietarios originales. Demostraría buena fe por parte de la institución, sobre todo de las instituciones europeas, que yo creo que en algo como fue el expolio de la Segunda Guerra Mundial y el expolio nazi, son especialmente sensibles. Entonces, aunque la razón esté de tu parte, a veces es bueno ceder y decir, mira, vamos a buscar una solución para que el cuadro siga expuesto en el museo, pero a lo mejor tuya sea la propiedad. O, mira, la ética está por encima en este caso, así que si el cuadro era de tu familia, vamos a llegar a un acuerdo para que el cuadro vuelva a tu familia. Eso es lo que yo haría. Pero claro, yo soy un facilitador en este tipo de cosas. A mí me gusta
encontrar puentes, no crear conflictos. Lo de crear conflictos es muy fácil, todo el mundo sabe crear conflictos. Deshacerlos es lo más difícil. Es un poco lo mismo que pasa en el segundo caso. El segundo caso es un poco distinto. Es el tesoro Quimbaya. Yo creo que mucha gente, cuando Luis me lanzó la pregunta, una pieza que esté en un museo español que creas que debería volver a su lugar de origen, yo creo que mucha gente debió pensar en el tesoro Quimbaya, y yo reconozco que fue la primera pieza en la que pensé. El tesoro Quimbaya, Colombia lo ha reclamado. Hay que decir que este tesoro es un tesoro precolombino, de piezas de oro y otras aleaciones, que está actualmente en el Museo de América, aunque en origen estaba en el Arqueológico Nacional, pero ahora está en el Museo de América. Es una de las grandes joyas del Museo de América, que es uno de los mejores museos que tenemos en España y en Europa. Un museo muy desconocido, pero que desde luego recomiendo muchísimo. Y allí hoy día está expuesto el tesoro Quimbaya. ¿Qué ocurre? Que esto ni siquiera fue una compra, fue un regalo. Carlos Holguín, en 1893, se lo regala a la reina María Cristina de España, un poco como agradecimiento por el papel que España había tomado favoreciendo a Colombia en un conflicto de límites con Venezuela. O sea que es un regalo legítimo que el gobierno de aquel momento acepta. Y que todo funcionó de acuerdo a los usos de la época. Siglo XIX, finales, un gobierno legítimo americano decide hacerle un obsequio a la corona española. La corona, de manera muy transparente, coge el objeto y lo deposita en el museo correspondiente. O sea que está todo bastante claro. En 2006 empezó un proceso que se ha quedado un poco estancado en vía muerta, porque básicamente se ha quedado en una situación en la que el gobierno colombiano debería intentar reclamarlo, porque ya no hay mucho más que hacer. Es decir, es un regalo. Es cierto que se ha alegado que el presidente no pidió permiso del Congreso, se han comentado muchas cosas. En este tema hay muchos elementos muy feos, porque se ha dicho que España ha expoliado el tesoro Quimbaya, y eso no es cierto, es un regalo. Y en aquella época la opción de no aceptarlo no existía, incluso sería hacerle un feo a Colombia no haber aceptado el regalo, esto hay que tenerlo en cuenta, estamos hablando de 1893, no hay expolio, no hay nada sucio de por medio en este sentido, es un regalo que ahora mismo está en poder de España. Como tal, yo creo que debería devolverse, exactamente por lo mismo. Como decía con el caso de Pizarro, yo creo que sienta un precedente muy bueno. Una obra que en España está muy fuera de contexto, incluso aunque esté en el Museo de América, para lo que es el arte en museos españoles no es una obra capital, de hecho no creo que mucha gente vaya a verla, y seguro que mucha gente que la va a ver al Museo de América es gente de Colombia que quiere verla, y sin embargo en Colombia es una pieza importante de su cultura. Por esa razón, aunque la pieza sea de manera legítima del Estado, yo creo que estas son piezas en las que tendríamos que empezar a ser un poco más abiertos de miras. Y esto me lleva finalmente a una reflexión. Voy a cerrar con esto este tema del expolio por mi parte. Yo siempre he dicho que los mármoles del Partenón deberían estar en Atenas. Lo he dicho muchas veces, pero eso no significa que el Museo Británico los haya expoliado. Son cosas distintas. El Museo Británico es el propietario de los mármoles, pero yo tengo muy claro que para mí la solución idónea habría sido en su momento que el Museo Británico, como propietario de los mármoles, los depositase en el Museo de la Acrópolis de Atenas. Y habrían conseguido un puente de diálogo que incluso habría permitido exponer obras del arte griego propiedad del gobierno griego en el Museo Británico, temporalmente. Porque si tú le devuelves a Grecia los mármoles del Partenón, Grecia va a estar dispuesta a colaborar contigo mucho, si lo haces de buen grado. Porque están recuperando los mármoles del Partenón y a cambio te pueden dejar, no sé, el auriga de Delfos. Imaginaos exponerlo por un momento en Londres, en una exposición temporal. Todo el mundo saldría ganando. Insisto que yo creo que hay que buscar esos horizontes en los que todo el mundo salga ganando. Me he centrado mucho en este caso y hay un tema que está ahí en el aire, que se lo voy a dejar a Luis para que lo desarrolle más, que es el tema de este escándalo que ha montado el artista Maurizio Cattelan con esa obra llamada Comedia, que básicamente es un plátano pegado con celo en la pared, con un valor estimado por el artista de $120.000. Y volvemos otra vez a ese gran jaleo, ¿no? Muchos artistas en el último siglo han jugado a ser un poco Marcel Duchamp o a ser un poco Lorin Joven. Ese juego es interesante dentro del arte como provocación. Pero a mí siempre me gusta recordar que en el libre mercado un artista puede ponerle el precio que quiera a su obra, que es exactamente lo que hace Maurizio Cattelan. Está diciendo, vale, voy a ponerle $120.000 a este plátano pegado con celo en la pared, por provocar, por jugar, por provocar un poquito de escándalo. Lo que a mí me sorprende es que a estas alturas sigue provocando escándalo. Es decir, esto es escandaloso
Porque a la prensa le encanta que sea escandaloso. La prensa, dentro de unos meses se va a celebrar Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, y vamos a ver cómo la prensa va a estar más contenta de las polémicas que puedan surgir que de cómo vaya la feria en sí misma. Teniendo en cuenta que Arco es una feria, es decir, es un mercado profesional. No es una exposición, no es un museo, no es un centro público de arte contemporáneo, sino que es una feria donde hay vendedores y compradores, y que a la prensa lo que le debería interesar de esa feria es cómo ha ido la compra y por dónde va la temperatura del mercado en ese momento, qué se está vendiendo más, qué se está vendiendo menos. En lugar de eso, dentro de unos meses, cuando llegue la feria de Arco, veremos cómo la prensa va a poner otra vez el acento en las polémicas, va a buscarlas, y si no existen, las fabricarán. Porque al final, cuando la gente no sabe acercarse al arte contemporáneo, porque es cierto que en el arte contemporáneo hay como una especie de carcasa de hermetismo que hace que mucha gente que no es del mundo del arte o de la historia del arte no lo entienda, y hay que hacer mucha autocrítica en este sentido, porque por parte de la gente que se dedica al arte contemporáneo a veces se fomenta esa carcasa, utilizando términos que el público general no puede entender, o directamente no explicándole al público general nada sobre arte contemporáneo, pero en todo caso hay que separar el mercado de lo que es el arte. Que una cosa sea muy costosa en el mercado no significa que sea muy valiosa desde el punto de vista artístico, y viceversa. Hay que entender esto en la clave de lo que alguien pide por una obra y lo que alguien pueda estar dispuesto a pagar por ella. Pero esto no tiene nada que ver con la calidad artística, que iría por otros derroteros completamente distintos. Y esto me lleva a la pregunta incómoda que yo quería lanzarle a Luis en este pasquino. Como me lo ha puesto muy complicado con el tema de la devolución de obras, he decidido tirar la casa por la ventana y hacer la madre de todas las preguntas. Hemos tenido estos días un debate muy interesante sobre Tamara de Buenpisca y Balthus. No sé si conocéis este debate. Básicamente puse en Twitter dos imágenes muy parecidas. Una de Balthus, el pintor, el famoso pintor que pintaba a niñas en escenas deliberadamente ambiguas sexualmente, y al lado puse un cuadro de Tamara de Buenpisca, la pintora polaca, que representaba a su hija, a su propia hija, en una situación también bastante ambigua. Y yo me preguntaba por qué las exposiciones de Balthus están rodeadas del escándalo, casi siempre que se expone se monta un gran escándalo, y sin embargo no pasa con Tamara de Buenpisca, que tampoco es un personaje muy transparente, o no pasa con Gauguin, que es otro pintor que hizo cosas terribles en Asia, o que por lo menos a ojos occidentales ya de su época eran terribles, y que tampoco despierta tanto escándalo. Así que mi pregunta es muy clara. ¿En qué momento prescribe la ética y la moral de un artista? Porque nosotros vamos a ver exposiciones de Caravaggio y me gustaría recordar que Caravaggio utiliza imágenes de niños de manera abiertamente sexual en sus obras. Podéis verlo. Yo no voy a compartir fotografías en Twitter porque no quiero que me baneen la cuenta, pero incluso el detector de imágenes de Twitter o de Facebook, cuando colgas alguno de los cuadros de Caravaggio, sabe que en ese cuadro están pasando cosas raras. ¿Por qué se lo permitimos a un señor del siglo XVII y no se lo permitimos a un señor del siglo XX? Esa es mi pregunta incómoda. Cuando quieras, me respondes. Ahí te lo dejo.